Bueno, voy a hacer las conclusiones. Antes de nada, agradecer a las personas que habéis participado en las jornadas estos 3 días. Ha sido un placer teneros aquí y espero que vuestras aportaciones haya aportado a todas las personas que hemos asistido, que nuestra visión se haya ensanchado y que hayamos podido aprender sobre la lucha, la resistencia, en una época tan decisiva como fue el tardofranquismo. Si la lucha y la resistencia de las mujeres, no tendríamos ahora el país que tenemos. Y es necesario reivindicar su lucha, porque su lucha no fue solamente, la lucha no fue solamente de ellos, sino que también fue de ellas. Resaltar la numerosa asistencia que hemos tenido estos 3 días, agradeceros de nuevo que hayáis venido, también a las personas que nos seguís por streaming. Para las personas que no habéis estado aquí los 3 días, las jornadas estarán a disposición en el YouTube de la Comuna, podéis verlas en cualquier momento. Y si tenéis preguntas, pues también nos podéis escribir para aclararos vuestras dudas. La asistencia lo que nos ha demostrado es que… Ruso, hay un pitido. Perdón, hay un pitido. Gracias. La asistencia lo que nos ha demostrado es que la memoria es algo que interesa bastante y que interesa en su integridad y que es importante poner el foco en la situación vivida por las mujeres durante la dictadura y el tardofranquismo. Gracias. Agradecer también al grupo de mujeres, nuestro trabajo, para que engañarnos, hay que aplaudirnos. Hemos hecho unas grandes jornadas y no solamente estas, sino que llevamos 3 años. O sea, que bien por nosotras. También, y ya acabo de agradecer a las personas que técnicamente han hecho este acto posible, a Ruso y a Rebel Streaming por el streaming y el vídeo, a Laura por el cartel, a La Maliciosa por el espacio y también agradecer al Grupo de Acción Comunitaria y a la Asamblea Feminista de Madrid por el apoyo que nos dieron. Me toca a mí hacer las conclusiones, así que voy para allá. El primer día tuvimos aquí a Celia García, estuvimos hablando de psiquiatrización, y nos presentó una investigación realizada en la Sala 20 del Manicomio de Málaga, la Sala Común de Mujeres, que nos ha facilitado la comprensión de cómo el franquismo utilizó la psiquiatrización para reprimir a las mujeres. Estas mujeres han sido invisibilizadas, sufrieron en sus cuerpos experimentos, se utilizó las terapias con electrochoques. Como represión se diagnosticó esquizofrenia, psicopatías, oligofrenia a mujeres que la mayoría de las veces eran solteras, de procedencia rural y pobres. El pecado de estas mujeres era tener una actitud rebelde y que no encajaban en el ideal del nacionalcatolicismo. Me he ido, lo siento. Casi. En palabras de Vallejo Nájera, estas mujeres estaban más cerca de ser animales que personas. Posteriormente pasamos a hablar del Patronato de Protección de la Mujer, donde pudimos contar con Pilar Iglesias y Consuelo García Cid. Consuelo acudió aquí a nuestras jornadas unos días antes del acto de perdón de la Conferencia de las Congregaciones Religiosas de la Iglesia, donde las mujeres que pasaron por el patronato decidieron no aceptar el perdón de estas congregaciones, como ha indicado Justa. Y es que, como dice Consuelo, el patronato fue considerado una Gestapo a la española contra las mujeres. Su lema era velar porque las mujeres caídas o en riesgo de caer, en la práctica, mujeres pobres, las que habían sido violadas por sus padres o las que se besaban o fumaban o paseaban agarradas de las manos de sus novios, esas mujeres podían estar en riesgo de caer. Y entonces las fieles del patronato o las visitadoras pasaban por las calles, por las piscinas, por los bares, para buscar a menores en riesgo moral, según ellas, y llamaban a la policía. De ahí pasaban al Centro de Ordenación Clasificación, donde permanecían una semana y se les examinaba ginecológicamente. Y según el resultado, iban a un reformatorio más duro u otra. Las monjas crearon una industria, además, con estas mujeres, en talleres de trabajo, una industria de trabajo esclavo, que se mantuvo durante años haciéndoles ganar muchísimo dinero. Consuelo destacó también un reformatorio, el de Peñagrande, aquí en Madrid, donde las mujeres embarazadas eran obligadas a entregar a sus bebés y donde parían con la ayuda de sus compañeras. Por otro lado, Pilar habló de la construcción de la misoginia creada por el régimen franquista y por qué se creó una industria para proteger a la mujer en asilos, refugios, casas de arrepentidas, casas de madres, casas de corrección, donde los derechos de las mujeres eran violados sistemáticamente.
Destacó que, aunque no se ha podido cuantificar el número de centros ni el número de mujeres detenidas por el patronato, sí que sabemos que las internas tenían como estrategias de resistencias que iban desde la protesta a las huelgas de hambre, a las fugas o a los suicidios. El impacto del patronato en la mujer ha sido de trauma y de estigma social. Se secuestraron bebés y se hicieron adopciones forzosas. Se hizo trabajo esclavo y es necesaria una mayor investigación sobre el patronato y sobre la situación de las mujeres en las cárceles franquistas. Sobre todo es necesario verdad, justicia y reparación para estas mujeres y garantías de no repetición. Pasamos al día 12, donde habló Miguel Martínez del Arco, aquí presente, autor de Memorias del Frío, hijo de Manolita del Arco, persona que sufrió 3 meses de tortura en la DGS y que inició la primera huelga de hambre en la cárcel de Ventas y que la repetiría en la cárcel de Segovia. Nos hizo un recorrido por cómo eran las cárceles durante el periodo franquista, en los años 40, 50 y 60, la lucha de estas mujeres, de sus resistencias en las cárceles y las razones por las cuales estar en la cárcel sirvió para considerarlas presas políticas y que se organizaran como tal. Y continuando con el día 12, también hablamos de tortura y para ello tuvimos el testimonio de Roser Rius y la participación de Sara López del Grupo de Acción Comunitaria. Tanto Roser, que vivió estas torturas, como Sara nos explicaron lo que suponía la falta de libertad y las torturas específicas que sufrían las mujeres por ser mujeres. Como aquellos que fueron los victimarios siguen impunes sin ningún tipo de condena, Roser en particular nos habló de la Dirección General de Seguridad, la DGS, actual sede de gobierno de la Comunidad de Madrid, donde personajes como Billy el Niño o Conesa en los años 70 ejercían la tortura a personas impunemente. Aprovecho que hemos nombrado la DGS para comentar que se ha iniciado el proceso del lugar de memoria, pero que la Comunidad de Madrid está poniendo todas las trabas posibles para que ese lugar no sea considerado lugar de memoria y que precisamente este año está cumpliéndose 40 años de que el edificio, la Real Casa de Correos, se convirtiera en sede de la Comunidad de Madrid y, sin embargo, están olvidando todo lo que pasó años antes. También hemos recibido buenas noticias y es que tras 115 querellas presentadas por CEACUA, la coordinadora de la querella argentina en el Estado español, en un juzgado de Elda, va a tomar declaración a Martín Villa, ministro de Relaciones Sindicales del Gobierno de Arias Navarro. Ya es en democracia. Y a Daniel Aroca, el policía que mató a Teófilo del Valle el 24 de febrero de 1975 76, perdón, lo he escrito mal, en el contexto de crímenes contra la humanidad. Martín Villa por ahora ha salido impune de todos los hechos criminales que se cometieron bajo su responsabilidad, como fue la masacre del 3 de marzo en Vitoria o los sucesos de Pamplona con el asesinato de Germán Rodríguez el 8 de julio de 1978. Los juzgados han hecho oídos sordos a todas las denuncias de las víctimas, que han tenido que irse a Argentina a pedir justicia. Y por eso es un hito que este noviembre vaya a declarar Martín Villa y esperamos que así sea. Pero igual que Martín Villa, muchos otros tendrían que haber pasado por el juzgado. La impunidad sigue existiendo para aquellos que regentaron psiquiátricos, para las órdenes religiosas que utilizaron el trabajo esclavo, para las órdenes que robaron bebés y destrozaron la vida de miles, quizás millones de mujeres, o para aquellos que torturaron en Vía Layetana, en la DGS o en otros tantos sitios. Billy el Niño murió durante el coronavirus por coronavirus y con todas sus medallas y su pensión. Por último, en el día de hoy hemos visto un fragmento de Flores bajo el hielo de Marco Potonkin y hemos contado con él y con Rosa en el coloquio. Os animo a ver la película, como ya os he comentado, y por último hemos tenido a Ana y a Lucía, el grupo de mujeres que nos han acompañado para hablar de la cárcel Galería de Alcalá, el autocorrector. Prisión central de mujeres en distintos momentos y que funcionó como cárcel de mujeres en el tardofranquismo, que se cerró en 1978. Hemos visto cómo funcionaba, su régimen disciplinario, su contexto histórico, la vida en prisión y el trabajo esclavo. Es importante que no tratemos a las mujeres como víctimas a secas, sino como víctimas de una dictadura y como personas que lucharon y siguen luchando para tener un país mejor. Que se reconozca que las mujeres han sido fundamentales para la resistencia al franquismo
y que organizaron resistencias, lucharon colectivamente contra la represión y tuvieron estrategias para hacer frente a la dictadura. Creo que por eso son importantes estas jornadas y porque necesitamos estas luchas y porque necesitamos que dejen de ser invisibilizadas. Gracias. Por último, comentaros lo que ya ha comentado Ana, que la estructura de la cárcel de Alcalá se está cayendo. No hay ningún tipo de interés en recuperarla, pero nosotros reclamamos que ese edificio se restaure y se cree un centro de memoria. Este año 2025 se hacen 50 años de la muerte del dictador y, sin embargo, como hemos visto hasta ahora, en realidad han sido 50 años de impunidad. A pesar de la multitud de actos que está haciendo el Gobierno, tenemos que recordar que nuestra democracia es muy deficitaria. Como en ocasiones anteriores, esperamos que estas jornadas os hayan contribuido a conocer los distintos aspectos de la represión de las mujeres durante el franquismo y reforzar la exigencia de verdad, justicia y reparación para todas, todes y todos. Muchas gracias.